Buonasera, bentrovati. Si riscontrano pochi Se encuentran raramente muy pocas testi reflexiones y textos en la literatura cristiana antigua que hablen sobre la vejez. diremmo che Podemos decir que arrampicarsi sugli tenemos que, intentar investigar muy profundamente para encontrar esos textos donde es posible leer una reflexión sistémica con un tratado sistémico sobre la vejez en cuanto a los autores cristianos de los primeros siglos. La ragione è evidente La razón es bastante evidente e può, diremmo così, y puede, de alguna manera, dividirse en dos distintos caminos. Primero, es una razón única que también emprendió dos distintos caminos que se separaron. una è che Y la razón es que el interés de los primeros siglos è spiegare es explicar el dato del Evangelio. La mayoría de los escritos de los autores cristianos antiguos riguardano se relaciona con noi diciamo con parole algo que nosotros consideramos como la acción de evangelizar, es decir, messaggio procurar que el mensaje evangélico se ajuste agevole y sobre todo se pueda ser cerca de los que se consideran como pastores. Y la mayoría de los escritos se trata de escritos pastorales. Por otro lado, ellos debían encarar algunos problemas e interrogantes. No sé si han hecho caso que en ninguna religión ciò che ha hay algo que inauguró el cristianismo, por ejemplo. Es decir, que desde el comienzo siempre fue acompañado, o sea, el dato evangélico siempre estaba acompañado con una reflexión teológica. Es verdad que hoy si hablamos de estudiar teología, estamos hablando siempre de teología cristiana. Podría ser teología católica, luterana, siempre, pero se trata de teología cristiana. Y bueno, considerando estos aspectos, estos textos muy pocos que se relacionan sobre todo con la tradición clásica, como por ejemplo el tratado, porque si me escucha Tertuliano me va a matar, el tratado de paciencia de Tertuliano, ¿no? Que fue inspirado, casi copiado, en la homóloga obra de Séneca. Deberíamos esperar hasta el siglo V, número 5, para leer, digamos, un tratado de antropología, que es otra palabra, ¿no?, que conocemos muy bien, antropología cristiana. De hecho, un obispo, hablamos de Nemesio de Emesa, escribió este tratado llamado De Natura Hominis. En esta obra él analiza tanto, digamos, la componente inmaterial del ser humano y también el material del ser humano, es decir, la parte exterior, el cuerpo. Más allá de estos documentos no hay nada. Por eso tengo que centrarme en los dos mayores escritores de la literatura cristiana antigua, uno griego y el otro latín, es decir, Orígenes y Agustín. Quisiera añadir también que yo hablé de Nemesio porque Nemesio, en las primeras partes, ¿no?, de los primeros párrafos y apartados de Pedifusus Anthropu, de Natura Hominis, habla del hecho de que el ser humano es una creación maravillosa. No sé si el Santo Padre ha leído este concepto para dar, digamos, el título a su carta y hablar de lo que habla la carta, ¿no?, que presentó hace unos días. Pero es muy interesante, tengo que decirlo, ¿no? Es muy interesante que un obispo del siglo V ya hablaba de esto, es decir, de lo positivo relacionado con la creación de Dios, de la maravillosa creación de Dios, que es, por supuesto, el ser humano.
Por eso no hay nada en la, digamos, en la obra cristiana análoga al de Senectute de Cicerón, aunque seguimos pensando en los mismos motivos y esquemas del de Senectute. De hecho, Cicerón puso, digamos, una especie de listado con puntos donde, digamos, la vejez se percibe muy negativamente. Primer punto, el alejamiento de las actividades, ya no se puede trabajar. Segundo punto, el debilitamiento físico. También, tercer punto, la privación casi absoluta de los placeres. Y cuarto punto, la proximidad a la muerte. Es decir, es casi algo que tenemos que descartar. Pero Cicerón, sin embargo, indica algo más. De hecho, él también subraya los rasgos positivos de la vejez, es decir, la autoritas, el concilium y también la sentencia, utilizando palabras latinas. Y se trataba de los valores, las virtudes, ¿no?, que se alababan en los miembros muy conocidos y respetados de la curia romana, por supuesto, ¿no? De la curia romana del Imperio Romano, no de la curia romana de hoy, claro. Aunque digamos que este listado es bastante largo, ¿no? Podríamos añadir algo positivo más. Bueno, estas características que subrayó Cicerón son muy importantes porque nosotros podríamos identificarnos en estas características. No hay nada en la obra cristiana, pero hay algunos textos y obras, como antes de profundizar dos escritores importantes, deberíamos considerar el escritor Clemente Alejandrino. Clemente era un ecléctico y hablaba de todo y no tomaba ninguna postura específica, y también recopiló unos textos muy largos. Esta recopilación era muy larga, yo sé que algunos de ustedes ya conocen, y se llama El Istromadesco, Stromata en italiano. Y él propone algunas consideraciones negativas, ¿no?, sobre el hombre viejo, anciano. Se debe reeducar a los hombres mayores porque, digamos, que vuelven a ser niños. Aquí está mencionando y citando Platón, porque Platón decía que el anciano podía regresar a la infancia. Y este es un concepto que resuena también en la etimología del término rimbambire en italiano, que sería choquear, emblandecerse. Otros autores enfatizaron algo distinto, es decir, la vía de la autoritas. Se trata de otro Clemente, que se llama Clemente Romano, quien en una carta que escribió él hablaba de algunos episodios de rebelión juvenil contra a las personas mayores. Y hay muchos problemas y repercusiones políticas, ¿no?, en estos textos que, gracias a Dios, nosotros no tenemos que solucionar en este sentido aquí. Por eso los dejamos aparte y lo dejamos de un lado, por ejemplo, Clemente, Ignacio, Ireneo. Esos autores siempre hablan de presbítero, y es decir, los mayores, las personas mayores, y siempre los vinculan con el prestigio de la autoritas. Es decir, una autoridad que se puede entender como una veneración casi. Una veneración como aquella que los cristianos profesaban para los 70 ancianos traductores de la versión muy famosa de la Biblia del 70. Vamos a ver ahora Orígenes de Alejandría. No sé si conocéis de él. Bueno, lo poco que quedó de Orígenes es muy importante. Este maestro alejandrino ya no se detiene en este concepto de auctoritas, porque ya se había consolidado, porque en aquel entonces, cuando estaba Orígenes, se aceptaba todo, que los episcopos, los presbíteros tenían esta sucesión apostólica. Ya venían de los apóstoles y por eso no había, digamos, esta parte, estaban todos de acuerdo, y no habla de este aspecto.
habla muy poco de esta autoritas porque él, digamos, padeció mucho, ¿no? Por causa de las autoridades, sobre todo a causa de las autoridades eclesiales. Y su obispo, desde el principio, cuando era joven, también lo hizo sentir como si era él que tenía el mando de la situación, a pesar de que Orígenes era mucho más inteligente que él. Pues entonces, para este alejandrino, la justicia de los logos, es decir, de Jesucristo encarnado, puede hacer el anciano, no es la ancianidad que va a hacer justas a las personas. Es decir, puede ser, por ejemplo, un presbítero. También cuando no eres anciano o no eres una persona mayor. Puedes ser, digamos, puedes, digamos, tener una maturidad en el espíritu, a pesar de que no tienes, digamos, la edad específica para ser considerado como anciano. Y esto, digamos, tenía una, digamos, una perspectiva bíblica. Ya hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Es decir, presbíteros ya no indica, digamos, los ancianos, sino define la condición eclesial de un sacerdote. Y esto es lo que dice en las homilías el profeta Jeremías. Jeremías 12:13, sus funciones ya no van a servir en nada. Y Orígenes, digamos, explica que la palabra de Dios puede dar, digamos, algunos aspectos positivos tanto al pueblo como al presbítero, pero el servicio sacerdotal no garantiza automáticamente la salvación, porque es evidente que muchos presbíteros se perderán, mientras que muchos fieles serán declarados bienaventurados. Esto es lo que dice Orígenes, ¿eh? Si estamos de acuerdo, lo que cuenta, lo importante no es sentarse en el presbiterio, sino vivir dignamente según las exigencias del Logos, sobre todo para quien ostenta el gobierno eclesiástico. Y esta es la homilía número 11 de Orígenes. Hay muchísimos ejemplos y confirman que Orígenes reconoce el honor debido a obispos, sacerdotes y diáconos, prescindiendo de su ancianidad física, por así decirlo. Vamos a ver algunos comentarios. Después de algunos años, hablamos del 244. Es un comentario a Mateo con Orígenes. Digamos, la manera de decirlo cambia. Mientras está comentando Mateo 15, versículo 1 y 2, donde el evangelista relata la controversia con los fariseos que acusan a los discípulos de no lavarse las manos, ¿no? Hasta los codos. El alejandrino exhorta a los fieles a purificar sus propias acciones, no según las tradiciones de los ancianos, es decir, las tradiciones humanas, sino siguiendo la recta razón para acercarse a los tres panes, el pan de la escucha, el pan de la Eucaristía y el pan de la vida eclesial. Jesús reprende a los fariseos anteponiendo los mandamientos divinos a las normas de los hombres. Es decir, Orígenes, digamos, amplía el texto y también menciona más que Mateo, porque es un comentario, ¿no? Debería ser mucho más largo el comentario. Y también recordando y refiriéndose al Éxodo de Levítico sobre el deber de honorar a los padres y las consecuencias para quien los maldice. Es decir, puede tener consecuencias positivas y negativas también de las personas, como decía, de quien maldicen a sus padres. Y esto es lo que decíamos, es decir, digamos, el tono con el que habla Orígenes puede cambiar. En estos textos que tenemos habla de los ancianos como la posibilidad de acercarse a estas personas que han conseguido una específica edad, es decir, honorar al padre y la madre. Según el Salvador, como dice Orígenes, significa proveer concretamente a sus necesidades vitales, ofreciendo alimentos, ropa y también
todo el cuidado necesario. Orígenes también tuvo algunas experiencias humanas de sufrimiento di rinuncia, y renuncia desde cominciare dal su juventud, marcada por el martirio de su padre, ¿no? Y también se tuvo que cuidar también su familia. Cuando tenía los 17 empezó a trabajar famiglia è diventato para, digamos, tener una familia suya, ¿no? Y él fue quien respaldó su familia cuando su padre murió. Entonces, en un tratado de hace 10 años antes, muy interesante, que es un comentario al Padre Nuestro, que se llama este tratado de orazione. preghiera, è stato tradotto También se tradujo en italiano este tratado. Es muy interesante, muy breve. egli affronta il tema Y ese tratado llamado de orazione aborda el tema de la fragilidad. En el capítulo 11 intenta tratar, digamos, la unión entre criaturas racionales, humanas y espirituales, y afirma que los ángeles y las almas de los difuntos rezan juntos con los cristianos que están viviendo, los vivos. Aquí podríamos ver la antropología muy compleja, donde se tutti consideran di essere creati sono todos como criaturas racionales. Algunos tienen un cuerpo, otros no tienen cuerpo. Hay los ángeles, ¿no? Distintas figuras, por así decirlo, impostaciones, digamos, un poco típica de Platón. Pero per lui è unita, che poi riprenderà es algo muy importante para él y va a reanudar la tradición de la Iglesia y va a unir la oración de todas las personas que están pregando en este mundo y también la oración de todas las personas que ya están en el más allá y también los que ya están ahí en este mundo desconocido, es decir, los ángeles. esempi. Ahora le voy a dar algunos ejemplos. Hablamos de Tobías y Sara, Preghiera di Tobia e Sara che viene que es la oración de Tobías y Sara, que se presenta ante la presencia de Dios por Rafael, la alegría de los ángeles por la conversión de un solo pecador en el Evangelio de Lucas y la intercesión de Jeremías, que ya había muerto por el pueblo y por toda la ciudad santa, secondo libro dei Marchi. en el segundo libro de los Macabeos, porque Judá Macabeo hace un sueño con el que ve al profeta Jeremías. No voy a contarlo porque ya lo conocen, y él va a dar una espada, ¿no? Le va a dar esta espada durante este sueño, ¿no? Para, digamos, matar a los enemigos. Pero este era digamos, el mando del profeta. In questo contesto Origene osserva che i En este contexto, Orígenes observa que los cristianos difuntos aman a los hermanos que todavía están en lucha, es decir, nosotros, ¿no? siamo noi i Y somos nosotros los más débiles, los más necesitados de cuidados, más de lo que logran hacerlo los vivos. Es decir, los que no están en el cuerpo pueden, digamos, rezar mejor que nosotros, porque el cuerpo de alguna manera es como si va a obstaculizar, y esto es un poco lo que considera la tradición alejandrina y de Orígenes. Quienes ya no están sujetos a la materialidad poseen una capacidad de amar superior respecto a quien está todavía sometido a la debilidad humana. Orígenes también diferencia dos tipos de fragilidad. Primera, la universal, inherente, ¿no?, al mundo biológico. Es una fragilidad de los seres biológicos que ya la tienen y se llama de esta manera. Y también la fragilidad de los fieles cristianos menos equipados. En el griego clásico, la semeia, que es la primera, indicaba la debilidad de la vejez. La seneia tugeros, es decir, la debilidad de la vejez, del anciano, por así decirlo. El término seneia, que significa debilidad, fragilidad, falta de vigor, puede describir el ser humano como un ser humano que carece de la plenitud de las fuerzas, de su propia personalidad, y se implementa situaciones biológicas, como por ejemplo la edad y el sexo, que pueden conllevar, digamos, una fragilidad intrínseca, ¿no? Es decir, el sexo débil y la vejez. No vamos a profundizar en este aspecto sin entrar en el mérito de la veridicidad de tal premisa, y notamos que también para Orígenes la semeia, es decir, esta debilidad, esta fragilidad de la vida biológica,
es, digamos, una fragilidad de la vida biológica destinada a terminar. Sigue su discurso, se sirve de un pasaje de Paulino de San Pablo, 1 Corintios, es decir, que dice que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Este principio de solidaridad no se aplica solo a los vivos, sino también al amor de aquellos que se encuentran ya en el más allá. Como había afirmado anteriormente, Orígenes concluye esta sección del De Orazione recordando la debilidad femia de Pablo y también de los hermanos del Señor. Parafraseando a Mateo sobre las obras de caridad. Cristo declara también estar presente en cada persona que está sufriendo, ¿no? Está enfermo en cada uno de los enfermos, encarcelado, desnudo, extranjero, hambriento, sediento, ya que las tribulaciones de los creyentes son los mismos sufrimientos de Cristo. Como podemos ver, siempre es el Evangelio, ¿no? Cuando esos escritores antiguos intentan hablar de esta fragilidad, siempre hablan del Evangelio. Y para ir concluyendo, según Orígenes, el verdadero anciano es aquel que posee la madurez del corazón, no quien está avanzando en años. La edad adulta espiritual. Y este concepto se encuentra también en la tercera homilía sobre el Génesis, de 244 más o menos. Esta homilía se dedicaba a la relación entre Dios y Abraham y el significado de la circuncisión, y comentando en Génesis 18, donde se lee que Abraham y Sara eran ambos presbiteroi en griego, los dos, Abraham y Sara. También eran mayores y sobre todo estaban en edad avanzada. Por eso el exégeta distingue ellos entre el ser ancianos y el estar en edad avanzada, porque es algo distinto. Muchos patriarcas, como decía Orígenes, vivieron mucho más tiempo que Abraham, alcanzando también edades centenarias antes del diluvio, como por ejemplo Adán, que vivió 930 años, su hijo Set 912, Enoc 800, Lamec 777. Y a pesar de ello, ninguno de ellos recibió el título de presbítero, es decir, anciano, porque en Abraham este término no indica la vejez física, sino la perfección espiritual, o sea, la madurez del corazón. Y el anciano, aunque no hubiera alcanzado ni siquiera 2 siglos de vida. Era muy joven, ¿verdad? Vamos a ver ahora a Agustín, porque yo también soy hijo de San Agustín. Para el Santo Padre, pues tenía que hablar de Agustín, por supuesto, y decir que era el mejor. Es verdad. Pero hubo muchos más, pero hoy hablamos de Agustín. Aunque para Agustín la fragilidad está a menudo relacionada con el pecado, es decir, digamos, la explicación de la existencia del mal, a veces, digamos, esta vulnerabilidad corpórea del hombre se puede encontrar en esto. En el Sermo 31, que es un sermón, discurso número 31, acerca el Salmo 125, Qui seminat in lacrimis, y también se acerca a las palabras de alegría del apóstol Pablo. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he mantenido la fe. Ya conocen perfectamente 2 Timoteo. Agustín dirige estas palabras a los débiles, no para obligarlos a, digamos, estar contentos en el dolor, sino para ofrecer a ellos un motivo de esperanza. También sembrando en el llanto, se tiene la certeza de que el sufrimiento y la angustia pasarán, dejando espacio a la alegría sin fin. Emerge aquí el, digamos, rasgo escatológico del obispo de Hipona, preocupado por infundir esperanza en el profundo de los corazones de los fieles, sobre todo los sermones como este, dedicados a los mártires, entre los cuales el primero es Cristo. En otro sermón,
369, que es un sermón de Navidad, Agustín observa que el Emmanuel vino en la debilidad de la carne, no en la iniquidad del corazón humano. El Santo Obispo subraya, siguiendo la carta a los hebreos, que Cristo sabe compadecerse de nuestras enfermedades al haber sido probado en todo, excepto en el pecado. Y esta es la carta a los hebreos, capítulo 4. Agustín ofrece en este sermón una síntesis cristológica muy completa. Cristo se acerca por la humanidad asumida y nos libera por su divinidad. La fragilidad mortal ha sido el vehículo a través del cual la verdad inmortal, que es Cristo, por supuesto, nos ha donado la salvación, manifestándose precisamente en nuestros límites humildes. En otras palabras, en la debilidad y en la humana fragilidad, donde se manifiesta la salvación cotidiana que Dios nos ofrece, precisamente a través de estos nuestros humildes instrumentos humanos. Y este es el sentido más profundo, ¿no?, de esta idea de este encuentro relacionado con la literatura cristiana antigua. Es decir, este puente se encuentra ahí y mediante esta fragilidad nosotros podemos, digamos, dar a conocer en nuestra vida, digamos, un trozo del paraíso. Y también lo contrario, ¿eh? También enseñar a los más débiles, que no son necesariamente las personas mayores, que existe un paraíso. Existe una vida que es distinta. No toda la vida es sufrimiento. Otro texto, que es uno de los tratados sobre la primera carta de Juan, habla del cuidado que los fieles deben tener hacia los miembros más débiles del cuerpo de Cristo. Una vez más, consideramos este cuerpo de Cristo como, digamos, una figura muy importante y una imagen paulina. Para amar a Cristo es necesario que el amor abrace a todo el mundo, ya que sus miembros están difundidos por doquier. Amar solo a la cabeza, ignorando el cuerpo, significa estar dividido y no estar ya unido a la Iglesia o sometidos a Cristo. Si amas a Cristo, que es la cabeza, y blasfemas contra los miembros de su cuerpo, tu amor no vale nada. Y aquí Agustín se refiere a una comparación muy eficaz. Es decir, es como si alguien se acerque para besarte la cabeza, pero a la vez te va a pisotear los pies. El dolor causado porque te están pisoteando los pies te deja olvidar el beso que has recibido, obviamente. Por eso, pisotear los pies es no, digamos, intentar tener un encuentro con los más débiles. Besar la cabeza significa alabar a Dios tan solo con palabras. Era un pastor, por eso tenía que encontrar, digamos, esta especie de explicación. O sea, besar la cabeza significa adorar a Dios, pero tan solo en palabras. Y sobre todo, no ayudando a los más débiles significa pisar los pies. Todo esto significa procurar al Señor un dolor intenso en lugar de una alegría inmensa. En uno de los sermones más célebres de Agustino, de tradición agustiniana, porque no se conoce bien, digamos, él invita y exhorta, digamos, en una ordenación episcopal, exhorta a los pastores y también a los colaboradores externos que plantan y riegan como la acción interior de Dios que hace crecer. Y siempre guiado por Pablo, porque Agustín siempre está guiado por Pablo afirmando que el pastor debe corregir a los indisciplinados, confortar a los pusilánimes y también respaldar a los débiles, consciente también de la gravedad de tal tarea, invocando constantemente la ayuda divina, por supuesto, recordando que se experimenta más placer
en aprovechar que en presidir. Del epistolario agustiniano, quisiera darle algunos ejemplos. El primero, la carta 21, donde Agustín suplica al anciano obispo que se llamaba Valerio que le diera más tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Agustín era un retore, estudió mucho y sobre todo era un jurista. Sin embargo, necesitaba tiempo para estudiar las escrituras. Y bueno, él era muy grande y es muy conocido. Todos sabían quién era Agustín. Asombra mucho su humildad en pedir misericordia a su predecesor para profundizar el conocimiento de esta página sacra. Es muy difícil reconocer la sabiduría de los ancianos. Él reconoce la sabiduría derivada de la experiencia de este obispo mayor, ofreciendo un ejemplo de humildad del cual podríamos hacer tesoro. En la carta 29 a su amigo Alipio, Agustín, digamos que cuenta que como sacerdote, Valerio, que es este obispo anciano, predica en circunstancias difíciles contra los donatistas. Tenía que predicar el obispo y Agustín, que era un cura, decía, vale, contra donatistas, si quieres, puede hablar tú. Y fuera de la iglesia te van a pegar, pero claro. Y Agustín también utiliza metáforas entre, digamos, luz y sombra, blanco y negro, para recordar la hermosura del orden. Aquí, más allá del que esta carta se estudió mucho, sobre todo para, digamos, la corriente de Agustín, pone de manifiesto este ejercicio de obediencia y caridad que Agustín demostró hacia el anciano obispo. Es muy difícil obedecer a un anciano, sobre todo en algunos contextos, digamos, algunos marcos eclesiales, pero eso es. Y para ir concluyendo con estos análisis de las cartas, vamos a utilizar, digamos, una mención del dramaturgo Terencio, que es una de las frases más famosas de Agustín. Es decir, es de Terencio, pero Agustín mencionó esta frase en la carta 155 y luego se convirtió en algo muy famoso, muy conocido. Terencio, que le dio un nombre griego a esta comedia, ¿no?, que es autontimonúmenos, es decir, el enemigo de sí mismo. Imagina un diálogo entre dos viejos, dos ancianos, ¿no?, donde uno afirma al otro, ¿acaso tus asuntos te dejan tanto tiempo libre como para ocuparte también de los demás que no te conciernen en absoluto? Y el otro contesta, soy hombre y pienso que ningún hecho humano debe serme indiferente. Y esta parte muy interesante. Esta es una de las frases más conocidas de Agustín. Y siempre se suele mencionar esta frase, ¿no?, porque siempre se refiere a Agustín en su carta 155. Y Agustín también dice que los que estaban en el teatro se sintieron prójimos, ¿no?, del otro, cuando al escuchar esta frase, este concepto que resuena en los escritos siguientes de Agustín, porque va a repetirlo por lo menos 14 veces. Y para ir concluyendo, encontramos otro texto del De Vera Religione, donde Agustín puede diferenciar y exactamente, digamos, esta separación entre la vida de la tierra y la vida celeste, del cielo, ¿no?, estos dos mundos. En los párrafos 26, 48 y 49, él, que era milenarista, es decir, pensaba en esta idea de los 6.000 años, ¿no?, en la duración del mundo, también esperaba este séptimo milenio, es decir, el milenio del paraíso. En el párrafo 48, él va a escribir la vida de esta manera, es decir, también va a describir las etapas de la vida, ¿no?,
que se relaciona también con el esquema, el listado de Séneca, porque sigue la tradición. Es decir, el milenarismo ya tenía algunos siglos y por eso él, digamos, heredó esta concepción. Bueno, entonces, cada ser humano, decía, como decía Agustín, vive, digamos, este destino de la fin biológica, del destino biológico. O sea, que va a terminar nuestra vida, a pesar de lo que tenemos, lo que no tenemos, que tenemos o no. Los seres humanos todos son mortales y todos van a morir, sin ninguna excepción. Me parece maravilloso. Párrafo 48 describe estas etapas, ¿no? Primera etapa, la infancia, la niñez, adolescencia, juventud, la edad madura. La sexta edad es la vejez. Es la peor edad, débil, sujeta a las enfermedades, que conduce inevitablemente a la muerte. Este es el párrafo 48, está hablando de esta vida. El hombre viejo, el hombre exterior, el hombre terreno que vive según deseos temporales y que no puede alcanzar ni la verdadera felicidad ni la verdadera paz en esta vida. Al contrario, el párrafo 49 habla de una renovación, un renacimiento interior por medio de la fuerza espiritual y la sabiduría que viene del alto, instruye y mata al hombre viejo y lo somete a las leyes celestes. Es un proceso vital que se cumple solo después de la muerte, definiendo el hombre nuevo y al hombre interior a través de sus edades espirituales. La sexta edad espiritual es la vejez espiritual, es la total transformación en lo eterno. Digamos, el total olvido de la vida temporal, la edad en la que se pasa de la imperfección a la forma perfecta, que es la imagen y semejanza de Dios. La séptima es, digamos, la paz eterna y se encuentra después de la vejez, es decir, este abrazo eterno, esta alegría sin ningún final. La vida eterna, ¿no? El hombre nuevo. Digamos que esta separación neta es terrible entre el mundo terreno y el mundo del más allá y no exime al cristiano del compromiso cotidiano. Digamos que él se refiere mucho más a menudo en los últimos 4 tratados, los últimos porque los escribió antes de morir, unos años antes de su muerte. Por ejemplo, en el tratado llamado de Dono Perseverancia, entre los bienes que Dios nos dona queda el don de la perseverancia hasta el fin, que en vano se pediría a Dios cada día si Dios mismo, prestando oído a quien reza, no lo operara en él a través de su gracia. Aunque todo se resolverá en el futuro, estamos llamados por gracia a perseverar en el bien y también a ayudar a los más frágiles para hacerles sentir ya en esta vida mortal la cercanía de Dios y la cercanía con Dios. Muchas gracias.